La llamaron criminal. La señalaron con dedos fríos, como si el barro en sus zapatos hablara más fuerte que su alma. Pero ella era solo una muchacha, una niña de alma fina, cargando un silencio que no era suyo, y una vida en el vientre que aún no sabía llorar. No venía con armas, venía con miedo, no traía papeles, solo un crucifijo de latón, oxidado, colgado de un hilo de zapato, y un nombre que no cabía en las bocas blancas del norte. Se llamaba Lía, y cruzó la frontera descalza. Los pies partidos, los labios resecos, el corazón hecho de papel. Era noche cuando cayó, en medio del desierto, las estrellas arriba, indiferentes, y el polvo caliente abrazando su espalda como si fuera tierra prometida. El bebé se movía dentro, y ella lo acariciaba por fuera, como quien trata de calmar a un ángel que ya presiente el juicio de los hombres. Lía no hablaba inglés, ni sabía si llegaría viva, pero cada paso era una oración, cada lágrima una promesa. Cargaba una camiseta usada, doblada con ternura, que había guardado para envolver a su hijo si llegaba el momento. Y llegó, sin médico, sin nadie, solo la luna y el olor a sangre, y un susurro que apenas se oyó: «Gracias, Dios mío». Ese niño no nació entre algodones, nació entre piedras, pero aún así fue amado. Y sin embargo, la historia no empieza ahí, ni termina con el llanto, porque lo que vino después no fue un milagro, fue castigo, fue juicio, fue una sala blanca donde una mujer de cabello perfectamente peinado miró a Lía como se mira a la basura que alguien dejó en la puerta, y dijo las palabras que aún duelen en mis oídos. Pero eso viene después. Si alguna vez te sentiste culpable solo por querer vivir, si alguna vez te hicieron sentir que tu esperanza era un crimen, quédate conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. El bebé no lloró, no al principio, solo se quedó ahí, pegado a la piel de su madre, como si el mundo fuera demasiado ruidoso para su alma nueva. Lía lo envolvió en la camiseta vieja. Era azul, con un dibujo deshecho por los años, una camiseta que había sido de su hermano, asesinado en El Salvador, la última prenda que tocó antes de desaparecer en la noche sin regreso. «Te cuidaré con su memoria», murmuró Lía, y besó al niño en la frente. Pero el amanecer no trajo paz, trajo motores, trajo sirenas, trajo uniformes verdes con armas más grandes que los sueños de esa madre. La frontera no perdona, y menos aún cuando la piel es oscura y el idioma otro. «Alto, manos arriba». «No entiendo». «Manos arriba», dije. El bebé entonces lloró, y el sonido fue como un disparo, rompiendo el silencio del desierto. Los agentes rodearon a Lía. La miraron como si su vientre fuera dinamita, como si su leche fuera veneno. Uno de ellos la apuntó directo a la frente, pero fue otro, un hombre mayor, de ojos cansados, quien bajó el arma y susurró algo que heló los huesos de Lía. «Tu bebé no es español, señora. Es prueba de su delito». Y ella entendió, no porque hablara inglés, sino porque hay cosas que se entienden con el cuerpo. La separaron del niño. Lo metieron en una caja blanca con ruedas, un aire frío que olía a metal y desconfianza. Ella gritó, en su idioma, con el alma, pero nadie la escuchó. O quizás sí, y no les importó. La esposaron. La metieron en una jaula con otras mujeres de ojos vacíos, y ahí, entre lágrimas y rezos, Lía cerró los ojos y vio a su bebé flotando entre nubes, cantando una canción que su madre solía tararear cuando todo iba mal. Entonces, algo cambió. Una mujer de uniforme gris le ofreció agua. La miró por 2 segundos más de lo necesario y dijo, «Tú no deberías estar aquí». Pero antes de que Lía pudiera responder, una sombra entró al cuarto y traía en las manos algo que nadie esperaba. El frío no era del aire, era del alma, era el tipo de frío que se pega a los huesos, aunque estés envuelto en cobijas. Ese frío que viene cuando te arrebatan lo único que te queda. A Lía le quitaron al niño,
pero también le quitaron el nombre, el idioma, la dignidad. Ya no era madre, ni era mujer, era solo un número, un caso, un cuerpo moreno esperando juicio. La jaula donde la pusieron olía a miedo seco y a leche que no llegó a ser tomada. Otras mujeres lloraban en susurros. Una tenía la cara golpeada, otra cargaba un rosario sin cruz, y todas tenían los ojos enrojecidos por haber creído alguna vez que cruzar esa línea las haría más humanas. Pero Lía no lloró, no más. En su pecho, la leche se acumulaba, gritando por el hijo que no estaba, y su cuerpo entero dolía de amor interrumpido. Ella se sentó contra la pared y empezó a orar, no en voz alta, no con palabras, solo con el corazón. Señor, no te pido justicia, solo no dejes que él me olvide. Una guardia entró, rubia, labios finos, ojos como cuchillas. Prepárese, va al tribunal mañana. No dijo más, no explicó nada, pero Lía sintió que algo estaba por romperse, no en ella, sino en el aire. Esa noche, una mujer vieja se le acercó, piel negra, manos agrietadas y una voz que parecía venir de otro siglo. Cuando te pongan delante de la jueza, no le entregues tu silencio, que tu silencio no es derrota, es testimonio. Lía no entendió del todo, pero algo se le clavó dentro. Soñó con su hijo, vestido de blanco, con una corona de espinas tejida con hilos azules, cantando una melodía que nunca había oído, pero que la hizo despertar con lágrimas dulces en los ojos. La madrugada llegó sin piedad, y con ella los grilletes, el uniforme naranja, el pasillo largo lleno de sombras. El tribunal la esperaba, pero lo que no sabía era que ahí no iban a juzgar un crimen, iban a intentar borrar una historia entera. Y mientras la llevaban, uno de los custodios soltó una frase que la acompañaría toda la vida. Prepárate, morenita, hoy te quitan hasta el derecho a soñar. Pero ese día, la jueza dijo algo que cambió todo. La corte no olía a justicia, olía a desinfectante, a papeles viejos, a café barato que ya no podía disimular el cansancio de los que habían dejado de sentir. Lía entró con el rostro sereno, no por paz, sino por dignidad. Porque a veces la única forma de resistir es no dejar que te vean temblar. La jueza era blanca, inmaculadamente blanca. Su peinado no se movía ni con el viento y sus ojos eran los de alguien que nunca había tenido que huir. Caso número 471b. Lía Hernández, inmigrante ilegal, recién parida, acusada de entrada ilícita al país y abandono de menor. Las palabras cayeron como piedras. Lía no entendía todo, pero sintió cada sílaba en la piel, como cuchillas. Un traductor mal pagado repetía las frases sin alma, sin pausa, sin calor. Ella quiso hablar, quiso gritar, pero una mano la detuvo. El abogado de oficio, un hombre de corbata torcida y mirada perdida, le dijo sin mirarla: «Mejor no diga nada, no ayuda». Y entonces la jueza habló, con voz de hielo, con tono de sentencia ya escrita. «Señora Hernández, ustedes siempre huyen de sus responsabilidades, siempre lloran, siempre usan a sus hijos como excusa. Pero aquí eso no les sirve». Un silencio denso llenó la sala. Nadie se atrevió a toser, ni a moverse, y ahí estaba ella, una madre con el pecho lleno de leche y el corazón hecho pedazos, siendo tratada como si fuera un error humano. La jueza levantó los papeles, miró a Lía una vez más, y dijo algo que ni el traductor quiso repetir de inmediato. «Ese bebé no es español, no es ciudadano, es prueba de su delito, y será tratado como tal». Los hombros de Lía se inclinaron apenas, pero sus ojos no bajaron. Fue entonces que desde el fondo de la sala alguien se levantó, una mujer, pelo oscuro, carpeta en la mano, ojos llenos de algo que no era miedo. Era una asistente social, y por primera vez alguien habló a favor de Lía. «Su señoría, con todo respeto, el informe que tiene está incompleto». La jueza frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Nombre es María Valdés.
Soy parte del equipo de custodia temporal y tengo algo que usted no ha visto. Lía la miró y por un segundo sintió algo que no había sentido en días: esperanza. Pero antes de que María pudiera mostrar los papeles, el alguacil interrumpió la audiencia y trajo una caja pequeña, con el nombre de Lía escrito a mano. Dentro había algo que nadie esperaba. La caja no hacía ruido, pero cargaba el peso de 1000 gritos que nunca se atrevieron a salir. El agente la puso sobre la mesa, con manos torpes, como quien no sabe si está entregando evidencia o desenterrando una oración. La jueza entrecerró los ojos. La asistente social, María, dio un paso al frente y, con la delicadeza de quien conoce el dolor ajeno, abrió la caja. Dentro, una camiseta, azul, pequeña, desgastada, con un dibujo infantil, casi borrado por el tiempo y por la pena. «Señoría», dijo María con la voz firme pero temblorosa, «esto fue encontrado envuelto alrededor del recién nacido. No es prueba de abandono, es prueba de amor». La jueza no dijo nada, solo miró la prenda, como si fuera un idioma que no sabía leer. Pero Lía la reconoció de inmediato. Era de su hermano, el que no regresó jamás, la última cosa que él tocó antes de ser tragado por la violencia de su país. Y ahora, su hijo había nacido envuelto en ese recuerdo, en esa herida. María no bajó la mirada. «También encontramos tiras de tela cortadas a mano. Ella usó lo que tenía para vendar el cordón, para proteger al niño. ¿Eso hace una criminal? ¿O hace una madre que resiste como puede?» El traductor, por primera vez, dudó, pero repitió cada palabra, aunque ninguna de ellas pudiera traducir el peso que llevaban dentro. Lía escuchaba sin moverse, pero por dentro, cada frase era un soplo de aire en su pecho ahogado. La jueza dejó los papeles, frunció el ceño y respondió con la frialdad que aprendió en las universidades, donde nunca entró el barro. Lo emocional no anula los hechos. La señora Hernández cruzó de forma ilegal, parió en suelo americano y dejó al menor. María no retrocedió, no lo dejó, se lo quitaron. Apuntaron un arma a su cabeza, la separaron por la fuerza, no huyó, la arrancaron. Silencio, tenso, duro, como un vidrio a punto de estallar. Fue entonces que el abogado de Lía, el que parecía dormido por dentro, levantó la vista. «Solicito aplazamiento y acceso a los registros de video del centro de detención. Necesitamos ver la verdad». La jueza suspiró, como si estuviera cansada de fingir justicia. «Tienen 72 horas. Después de eso, emitiré sentencia». Y así, el martillo golpeó. Pero no fue un sonido de cierre. Fue el eco de algo que apenas comenzaba. Mientras Lía era escoltada de nuevo a la celda, pasó al lado de María. No dijo nada, pero en sus ojos había una palabra entera: «Gracias». Al llegar al pasillo, un guardia se acercó con un sobre en la mano, sin remitente, sin sello, solo un nombre escrito con letra infantil: «Para mi mamá». Y dentro había algo que cambiaría la historia. El sobre era delgado, color tierra, y olía a crayones. María lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja arrugada y unas líneas torcidas, escritas con lápiz de color rojo. Era una carta. «Hola, mamá. No sé si me escuchas, pero te soñé cantando. Tenías una voz suave, como las hojas cuando caen. No tengo miedo, solo frío, y te extraño». María leyó en voz baja, como si estuviera tocando un pedazo del alma de Lía. Ella, al escucharla, se quedó en silencio. No sabía si reír o llorar. No sabía si era un castigo o un milagro. La carta no tenía firma, no tenía fecha, pero al reverso había un dibujo, una figura de mujer morena con un bebé en brazos, y detrás de ella una cruz, hecha con 2 palos desiguales. Lía tocó el papel con los dedos y sintió que algo dentro de ella se quebraba, porque ese dibujo era idéntico al que había soñado días atrás. Cuando pensó que no iba a salir viva, María no entendía. «Esto no puede haberlo escrito un bebé». El abogado la miró, con una mezcla de miedo y esperanza. «Quizás no fue él quien lo escribió,
pero sí alguien que lo escuchó. Al día siguiente, María recibió un mensaje anónimo, un papel doblado, escondido bajo la puerta de su coche. Si de verdad quieres ayudarla, busca la cámara 14, del 3 de mayo, 23:17. La sangre le bajó al estómago, porque eso significaba una sola cosa. Había alguien más, alguien que había visto y que aún no se había atrevido a hablar. María no sabía a quién confiarle esa información, pero esa noche tomó una decisión. Entró al archivo de seguridad del centro y buscó el video. Lo que vio la dejó sin aire, porque a las 23:17 del 3 de mayo, la cámara 14 grabó algo que no debía existir, una escena, una conversación, una amenaza, y en medio de todo, una figura conocida, alguien que no debía estar allí, pero estaba, y estaba mintiendo. La grabación no tenía música, ni efectos, ni luces, solo verdad. Y a veces, hijo mío, la verdad se escucha como una herida abierta. María se sentó frente a la pantalla, sola, en la pequeña oficina donde los archivos digitales dormían, esperando que alguien tuviera el valor de abrirlos. La cámara 14, 3 de mayo, 23:17. Play. Aparece el pasillo gris del centro de detención, frío, estéril, con ese eco hueco que solo conocen los que han vivido en jaulas legales. Y ahí está ella, Lía, agachada, sosteniendo a su bebé, recién nacido, en los brazos como una llama pequeña que aún respira. Se ve a una agente entrar, rubia, joven, uniforme ajustado, pero el alma torcida. Ella no está ahí para ayudar, está ahí para obedecer una orden. Vamos, entrégalo. Lía se niega, con el cuerpo, con la mirada, con el alma entera. Entonces aparece otro hombre, de traje, pelo engominado, gafas, porta una placa, pero no es de inmigración. Señora Hernández, si no coopera perderá toda posibilidad de custodia. La cámara no capta el rostro de Lía completo, pero se escucha el susurro. Es mi hijo. El hombre responde algo que el micrófono casi no alcanza, pero María hace pausa. Rebobina, sube el volumen, y ahí está. Tu bebé no es español, señora, es prueba de su delito. Y entonces ella llora, pero entrega al niño, no por cobardía, no por resignación, sino porque no tenía opción. La grabación sigue, y lo que viene es aún más grave. El hombre de gafas se voltea hacia la cámara y la cubre con la mano. La imagen se oscurece. Silencio. Pero ya era tarde, demasiado tarde, porque María ya había visto lo suficiente, imprimió el archivo, guardó las copias y corrió, porque el rostro de ese hombre no era un desconocido, era alguien que trabajaba en el mismo edificio, alguien que estaba en la corte ese mismo día, sentado detrás, como si nada. Y María entendió que esto no era solo un error, era un encubrimiento, una mentira estructurada, legalizada, validada por el silencio. Volvió a su carro, pero las llaves no estaban donde las había dejado, y en el parabrisas había un nuevo sobre. Dentro, una nota. Deja esto, o te vas a arrepentir. La tinta aún estaba fresca, y en ese momento María supo que estaba sola, pero aún así eligió no callar. Al día siguiente se presentó ante el abogado de Lía, con la grabación, la carta y una decisión que no se puede revertir. Y en la puerta del juzgado los esperaba alguien más, una figura inesperada del pasado de Lía, alguien que muchos creían muerto. Había algo raro en sus ojos, como si hubieran visto fuego y decidido caminar dentro de él. El hombre estaba de pie, justo en la entrada del juzgado, chaqueta raída, botas polvorientas y en el cuello una cruz de madera. No colgaba por fe, colgaba por promesa. María lo reconoció primero, pero no sabía su nombre. Solo había escuchado hablar de él en un susurro, en las palabras rotas de Lía mientras soñaba. Elías, ese era su hermano, el dueño de la camiseta azul, el que Lía creyó asesinado, pero no estaba muerto. Había cruzado también, años atrás, de noche, solo, herido, había sido detenido, deportado.
golpeado. Volvió a intentar. Fue capturado otra vez. Y finalmente consiguió pasar. Pero nunca logró encontrarse con su hermana. Hasta ese día. Supe que ella estaba aquí. Escuché su nombre en un refugio. Vi su rostro en una hoja mal impresa. Y vine, porque nadie merece enfrentar esto sola. El abogado lo miró con escepticismo. Pero María lo sabía. Esa cruz era la misma que Lía guardaba en sus sueños. Entraron juntos. Elías se sentó al fondo de la sala. Lía aún no lo había visto. El tribunal estaba lleno. El fiscal, nervioso. La jueza, incómoda. Y el hombre de gafas oscuras, no estaba. Había desaparecido. Pero la grabación estaba ahí, sobre la mesa. El juez nuevo, un sustituto temporal, pidió silencio, y el video fue mostrado en pantalla. No hubo necesidad de traducir. Las imágenes gritan por sí solas. Lía miraba sin parpadear. Cuando se vio a sí misma entregar a su hijo, cerró los ojos. Pero cuando la grabación mostró al hombre, se puso de pie. Él, ese hombre, fue quien me amenazó. El salón estalló, y entonces Elías se levantó. Avanzó, despacio, sin levantar la voz. Lía lo vio, y el mundo se detuvo. «Hermana». Sus labios apenas se movieron, pero ella escuchó como si fuera un trueno, corrió hacia él, lo abrazó como quien ha estado rota por años, y encontró en ese abrazo la primera señal de que algo podía ser reparado. La jueza pidió orden, pero no pudo ocultar el temblor en sus manos. Y justo cuando todo parecía tomar rumbo, un nuevo archivo fue entregado al abogado, sin remitente, sin explicación, solo un USB. Dentro de ese archivo, una voz, una confesión y una traición. Lo primero que se escuchó fue una respiración, lenta, entrecortada, y luego una voz. No era la de Lía, ni la de Elías, tampoco de María. Era una voz masculina, seca, como si hablara con los dientes apretados. Esto no es personal. Ella cruzó, parió, violó la ley. Lo que hicimos fue proteger el sistema. Silencio. Luego, otra frase. Si alguien pregunta, di que la encontraste sola, que el bebé ya estaba separado y que se negó a colaborar. La grabación no tenía fecha, ni lugar visible. Pero la voz era inconfundible. Era él, el hombre de las gafas, el mismo que encubrió la cámara, el mismo que desapareció. Y entonces, al final de la grabación, una última frase. Si esto sale a la luz, no solo cae ella, caemos todos. El abogado de Lía pausó el archivo. La sala estaba muda. El juez respiraba con dificultad. La jueza original, ausente, y los funcionarios del gobierno, inmóviles como estatuas con miedo. Elías apretó los puños, pero no habló, porque sabía que el momento no era para la rabia, era para la verdad. María entregó una copia sellada de la grabación, otra fue enviada a la prensa, y una tercera a la Oficina de Derechos Civiles. Pero no todos querían justicia. Horas después, el abogado recibió una llamada anónima. Si no sueltas el caso, no vas a llegar a la próxima audiencia. Lía fue transferida a otra celda, más lejos, más fría, más sola. Elías quiso verla, pero se lo negaron. No solo visitas con aprobación judicial, dijeron. María pidió una revisión médica para Lía, no se la concedieron. Y entonces, la carta volvió a aparecer. Esta vez, en la bandeja del desayuno de una niña detenida, escrita con el mismo lápiz de color rojo. Dile a mi mamá que sigo cantando, aunque ella no me oiga, aunque me escondan. Esa noche, María lloró por primera vez, no por miedo, sino por impotencia, y en el centro de detención, alguien estaba escuchando, una guardia, silenciosa, piel morena, de origen haitiano, la misma que alguna vez bajó la mirada. Esa noche se acercó a Lía, le deslizó una pequeña Biblia por debajo de la colchoneta y susurró: «No puedo cambiar lo que te hicieron, pero puedo mostrarte quién está detrás». Y lo que le reveló no era un simple nombre, era todo un sistema, una red, una maquinaria alimentada por el silencio,
Y entre esos nombres había uno que Lía reconoció de inmediato, el nombre de alguien que fingió protegerla. A veces, la traición no viene de los enemigos, viene de los que fingen estar contigo. El nombre que la guardia reveló no era nuevo, era conocido, respetado, decorado con diplomas y sonrisas en congresos. El abogado de oficio. Sí, hijo, ese mismo, el que hablaba bajo, el que nunca miraba a Lía a los ojos, el que siempre decía, mejor no diga nada. Ese hombre formaba parte del engranaje. Recibía pagos para agilizar casos, no para defender, sino para entregar. Su trabajo era convencer a las mujeres de que perder era lo mejor que podía pasarles. María cruzó los datos, encontró patrones, historias idénticas, madres separadas, niños entregados, papeles desaparecidos, el mismo abogado, la misma frase: coopera y te va mejor. Pero no había cooperación, solo manipulación. Cuando María lo enfrentó en el pasillo, él sonrió. ¿Tienes pruebas? ¿Una grabación? ¿Una firma? Y se fue, como si su alma ya hubiera sido vendida hace tiempo. María volvió a donde Elías. Le contó todo. Él no habló, solo caminó y se arrodilló en la acera, con las manos sobre la tierra. Dios no nos trajo hasta aquí para morir en el desierto. Lía recibió otra carta, esta vez escondida dentro de la Biblia. El mismo trazo, el mismo color rojo. Estoy bien, mamá. Alguien me canta. Alguien me dice que tú también cantas. Pero esta vez había una dirección, un símbolo, una cruz pequeña dibujada al lado de un número de habitación. María buscó. Era un centro de acogida, gestionado por una organización cristiana, lejos del centro de detención, sin registro público. Y allí estaba el niño, vivo, sano, pero registrado bajo otro nombre. Un nombre que no era suyo, ni de Lía, ni de Elías. Un nombre falso, como si hubieran querido borrar su historia y reemplazarla con una mentira. María presentó una solicitud judicial de urgencia, y el juez accedió. Por primera vez, Lía podría ver a su hijo, pero no sabía que alguien más también iría ese día, alguien con un informe en la mano y una decisión que no incluía perdón. El cielo estaba gris, como si supiera, como si también esperara esa reunión que había tardado demasiado. Lía fue trasladada en silencio, sin grilletes, pero aún así, encadenada por dentro. Cada paso hacia la sala blanca era una oración, cada respiración un miedo nuevo, y en el pecho una tambora, un tambor lento que golpeaba al ritmo de un amor que no sabe morir. Cuando entró, el aire cambió. No olía a cárcel, ni a papeles, olía a leche tibia, a jabón, a infancia. Él estaba en el rincón, sentado en el suelo, con una manta celeste, la misma que ella había soñado 1000 veces. No lloraba, solo miraba, y sus ojos, ay, sus ojos, eran los de Elías, los del hermano que se fue, los del niño que nunca creció, los del hombre que regresó con una cruz al cuello. Lía cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque el alma no le cabía en el cuerpo. El niño giró la cabeza, se acercó, despacito, como si reconociera esa presencia antigua, eterna, y puso su manito sobre el rostro de ella. No dijo mamá, no dijo nada, solo respiró con ella, y en ese silencio todo fue dicho. María observaba desde la ventana, con el corazón en la garganta, con los ojos nublados. Elías también estaba ahí, orando, sin palabras, solo con la espalda encorvada, como quien lleva a cuestas el peso de varias generaciones. Pero la reunión duró poco, muy poco, porque entonces llegó ella, una mujer de traje gris, pelo lacio, mirada seca, funcionaria del departamento de custodia. El tiempo terminó. El niño debe ser reubicado. No pertenece a esta mujer. María interrumpió. Elías se puso de pie. Ese niño no es un caso, es un hijo. Eso lo decidirá la corte. Lía no respondió. Solo abrazó al niño, una vez más, con todo lo que tenía.
con todo lo que le quedaba, y cuando lo soltó, le dejó en el pecho un crucifijo pequeño, hecho con hilos, el mismo que su madre le había bordado en El Salvador. El niño lo apretó con los dedos y lo guardó bajo la manta, como si entendiera. Fue la última vez que se vieron por ahora, porque al salir, una patrulla ya la esperaba, y dentro del coche había una mujer, de labios pintados y voz dulce, pero con la sentencia ya escrita, la nueva jueza. La señora Hernández será deportada esta misma semana. Y Lía no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza, porque ya había aprendido que en este mundo la dignidad es algo que a veces se lleva en silencio. Pero María no se quedó quieta, porque esa jueza no era nueva, ya la había visto antes, y cuando encontró su nombre completo, descubrió un vínculo familiar con alguien más, con el hombre de las gafas. Los rostros pueden cambiar, los apellidos no. María encontró el archivo, viejo, oculto, enterrado entre contratos y adjudicaciones. El nombre de la jueza era Leticia Murray, pero su nombre de nacimiento era Leticia Álvarez Murray, y ese segundo apellido coincidía con el del hombre de las gafas, el que había dicho que el bebé era prueba de delito. Eran primos, criados juntos, estudiaron en las mismas escuelas, graduados de las mismas universidades, una familia entera construida sobre la idea de que la ley es propiedad de los que la escriben, no una herramienta de justicia, sino una cerca, un muro, una frontera que decide quién merece vivir y quién debe callar. María imprimió los documentos, los entregó al abogado de Lía. Él por fin despertó. Esto es conflicto de interés. Esta jueza no puede dictar sentencia. Pero no era tan simple, porque ya habían iniciado el proceso de deportación, ya habían reservado el vuelo, ya habían contactado al consulado, la máquina estaba en marcha, y no se detiene fácilmente. Elías rogó hablar con la prensa, y lo hizo, con la voz temblorosa, con la cruz en la mano. Contó la historia, la verdadera, del niño nacido entre piedras, de la camiseta azul, de la carta sin dueño, de la grabación prohibida, y por primera vez alguien escuchó. Una periodista, negra, centroamericana, hija de migrantes. Ella tomó la historia, la convirtió en grito, en crónica, en documento, y la publicó. En menos de 12 horas se volvió viral. Miles de mujeres compartieron la historia, con lágrimas, con rabia, con recuerdos que no sabían que aún dolían. Y entonces la corte se vio obligada a responder. Cancelaron temporalmente la deportación y citaron una nueva audiencia, pero nadie sabía quién la presidiría. Y cuando Lía entró, escoltada, con las muñecas marcadas por las esposas, vio al nuevo juez, un hombre, viejo, negro, con voz profunda, y cuando abrió la boca, sus primeras palabras no fueron ley, fueron verdad. Esta mujer no es un número, es una madre, y su caso será oído con la dignidad que se le negó. Lía cerró los ojos, y por primera vez respiró. Pero aún faltaba una cosa. El niño aún estaba bajo custodia, y el sistema no se rinde tan fácil, porque justo antes de que termine la audiencia, una agente se acercó al juez, susurró algo en su oído, y su rostro cambió. El bebé había sido trasladado a otro estado, sin aviso. El silencio volvió, pero esta vez no era el de la resignación, era el del peligro. El bebé había sido movido, llevado lejos, sin aviso, sin orden judicial, sin rastro oficial. El juez miró a la agente. Ella bajó la cabeza, titubeó. Se trató de una decisión administrativa para proteger al menor, pero no era protección, era ocultamiento, era manipulación, una nueva desaparición. Esta vez, con papeles firmados, con uniformes, con sellos del Estado. Elías apretó los dientes. María se puso de pie. ¿Dónde está el niño? La agente vaciló. En una casa de acogida, en Kansas.
¿Bajo qué nombre? Eso... no lo sé. La audiencia fue suspendida. El juez ordenó una investigación y Lía fue devuelta a la celda. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. No era la misma. Ahora su cuerpo dolía distinto, dolía como tierra removida, como semilla a punto de romperse. Esa noche le devolvieron la Biblia, la abrió, y en la primera página alguien había escrito: «Mamá, no te duermas, estoy soñando contigo». La letra era la misma, y la tinta, roja otra vez. Lía sonrió, apenas, como quien guarda una luz debajo de la lengua. En la madrugada, Elías fue llamado aparte. Un hombre lo esperaba, rostro serio, camisa sin corbata. Se identificó como investigador interno. «Creemos que hay más de un niño desaparecido». Elías no entendía. ¿Más? Sí, hay patrones. Bebés nacidos en detención, reasignados, registrados bajo otros nombres y luego perdidos. Era un sistema, un mercado, una maquinaria fría que tomaba lo más sagrado y lo volvía papel. La investigación se abrió en silencio, pero alguien filtró la información. Y en redes, el nombre de Lía empezó a arder, no como criminal, sino como madre. Miles de mujeres contaron historias parecidas, hijos perdidos, expulsadas sin explicación, tribunales sin intérpretes, jueces sin alma. Y en medio de esa tormenta, una noticia apareció. Una voluntaria en Kansas reconoció la manta celeste y la cruz bordada. El niño estaba allí, en un hogar temporal, pero pronto sería adoptado por una pareja blanca que ya había pagado el proceso. Lía tenía 3 días. 3 días antes de que el sistema robara para siempre o que el amor reclamara su nombre. La mañana llegó, sin sol, pero con una claridad que dolía en los ojos. Lía fue llevada a la corte, esta vez sin esposas, sin uniforme naranja, con su ropa, la misma blusa con la que había cruzado el desierto, manchada, rota, pero suya. La sala estaba llena, prensa, activistas, funcionarios, y en el centro, ella, pequeña, callada, pero firme. El juez habló primero, enumeró los hechos, los errores, las omisiones. Luego leyó en voz alta los nombres de los funcionarios implicados, uno a uno, incluyendo el de la jueza anterior y el del abogado corrupto. Todos fueron suspendidos. Pero aún quedaba el asunto central, el niño, el hijo, el vínculo que no se rompe. El tribunal ha revisado los registros y este niño fue trasladado ilegalmente. Se ocultó su identidad, se falsificaron documentos. El corazón de Lía latía tan fuerte que parecía que el aire iba a quebrarse. El menor será devuelto a su madre biológica, con supervisión temporal y acompañamiento psicosocial. María apretó la mano de Elías, y él soltó la primera lágrima. Pero Lía no lloró, no por falta de emoción, sino porque, cuando la dignidad regresa, el llanto se guarda para después. Cuando el juez terminó, ella se puso de pie, miró al salón, a los rostros, a las cámaras, y habló por primera vez. «No soy una cifra, no soy una carga, soy una madre», y mi silencio fue resistencia. Las palabras cayeron como piedras en el agua y aún siguen haciendo ondas. Al salir del tribunal, el niño la esperaba, en brazos de María, con la cruz colgando en el pecho. Ella lo alzó, y él no lloró, solo apoyó la cabeza sobre su hombro, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Pero mientras el mundo celebraba la noticia, algo más se preparaba, porque a veces, cuando una mujer se levanta, el sistema tiembla, y no todos quieren que el temblor se expanda. En la esquina del juzgado, un coche oscuro observaba. Dentro, alguien hablaba por teléfono. No terminó, hay otras, y si esta historia se cuenta, todo se viene abajo. A ella la encerraron pensando que el encierro borraría su historia, pensando que los barrotes podrían silenciar una canción de cuna, que el uniforme naranja apagaría la memoria de sus pies sangrantes.
que un sello en un expediente podía hacerla desaparecer. Pero hay cosas que no se pueden encerrar, ni con rejas, ni con leyes. Su voz no era un grito, era un murmullo sembrado en tierra seca, y los murmullos, hija mía, tarde o temprano, florecen. Lía salió libre, pero no volvió a donde estaba, volvió a donde nunca la quisieron, volvió de pie, no como ilegal, no como número, volvió como madre, como testigo, como memoria viva. Caminaba por las calles con paso lento, no porque tuviera miedo, sino porque cada paso era un acto de resistencia. Ya no tenía miedo de mirar a los ojos, porque sus ojos ahora llevaban el peso de muchas, de las que no hablaron, de las que no llegaron, de las que fueron deportadas en cajas sin nombre. Elías se quedó con ella. Abrió una pequeña panadería, horneaban pan al amanecer y regalaban café a las mujeres que llegaban con los ojos rotos por el sistema. María, la asistente que se negó a callar, dedicó su vida a documentar casos como el suyo. Creó un archivo de injusticias con nombre propio, porque ya entendía que nombrar es devolver existencia. Y el niño, el niño, crecía, cantaba, dibujaba cruces con crayones rojos y cada noche pedía que su madre le contara la historia del desierto. Lía no decía mucho, solo le hablaba del viento caliente, de la camiseta azul, del llanto que no fue castigo sino promesa, y cada vez que lo abrazaba, recordaba que la maternidad no necesita papeles, solo necesita presencia, y ella había estado presente, incluso desde la celda. El sistema intentó borrarla, pero ella se escribió a sí misma en cada frontera que cruzó. Y hoy su historia vuela, no en periódicos, ni en tribunales, vuela entre las bocas de otras mujeres, mujeres que ahora saben que el silencio también puede ser semilla, que resistir sin gritar también es una forma de revolución. La encerraron creyendo que eso apagaría su voz. Pero su historia encontró otra forma de volar, por cielos de papel, hasta tocar corazones como el tuyo. Porque hay historias que no se archivan, se transmiten de alma en alma, como un fuego que no quema, pero ilumina. Pastor Elijah, voz suave, íntima, firme. Si esta historia tocó algo ahí dentro, deja un comentario. Compártela con quien necesite escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran hasta que el mundo entero empiece a escuchar.